Hola a todos, mi nombre es Alberto López, autor de este artículo, y estoy encantado de saludarte. Soy logopeda, psicólogo, maestro de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica y doctorando en psicología. Mi experiencia profesional ha girado fundamentalmente en torno a dos vertientes. Por un lado, el ámbito de la educación, en las etapas de primaria y secundaria, y por otro lado, el ámbito de la clínica privada, donde he ejercido funciones tanto de logopeda como de psicólogo. Mi labor, dentro de Decedario, consiste en dirigir el Departamento de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Como ya has leído en el texto del artículo publicado en nuestro blog, llamado Ejercicios para la Iglesia descargables, en esta masterclass voy a concretar lo máximo posible para contarte rápidamente qué tipos de iglesia existen de una forma sintetizada, sencilla y sobre todo visual. Existen dos tipos de iglesia, la fonológica y la superficial, si bien muchos autores identifican una tercera que veremos a continuación. En primer lugar, voy a explicarte la iglesia de tipo fonológico. Estos lectores presentan un déficit en el mecanismo grafema-fonema, donde grafema es la letra y fonema es el sonido. Es decir, les cuesta descifrar las combinaciones de letras. Un ejemplo, que la P con la A suena PA o que la C con la R y con la O suena PRO. Por tanto, su lectura suele ser más lenta y a veces también entrecortada, sobre todo en palabras que no conocen todavía y en las pseudopalabras, las palabras irreales o inventadas. Son muy comunes las inversiones, las omisiones o las sustituciones de letras, que son las características más comúnmente conocidas en la dislexia. En cambio, la lectura de palabras familiares sí que suele ser precisa, porque para leer utilizan preferentemente la ruta léxica. Esta ruta de lectura es la conocida como de lectura experta y más común cuando ya sabes leer, es decir, la que se hace globalmente, sin dificultad, sin esfuerzo, de un solo vistazo y sin necesidad de ir letra a letra o sílaba a sílaba, como sin embargo ocurre cuando se está aprendiendo un nuevo idioma. En segundo lugar, hablemos de la dislexia superficial. Estos lectores utilizan prioritariamente la ruta fonológica, es decir, el sonido, por lo que no suelen reconocer la palabra como un todo, que es lo que se realiza en la ruta léxica global que acabamos de comentar. El error más normal en estos lectores se centra principalmente en la lectura de las palabras irregulares, las palabras que no se leen como se escriben y viceversa. Por tanto, los sonidos resultantes al leer no coinciden con la palabra. Por ejemplo, en guitarra pronunciarían la U, o si coincide, le dan una interpretación que no le corresponde. Por ejemplo, en el cambio que pillo por cepillo. También pueden cometer errores de precisión ante palabras homófonas. Por ejemplo, confunden la ola del mar con el hola de saludo. Por último, como decíamos, está la dislexia de tipo mixto, identificada por diversos autores y que combina las características de los dos tipos de dislexia anteriormente comentadas. Todo esto se comprende mucho mejor con un ejemplo visual. Los disléxicos, en la edad adulta, son personas que suelen tener una memoria visual muy buena, ya que han adquirido estrategias para descifrar los textos a través de la representación mental de las palabras escritas. Veamos este ejemplo concreto con un caso real. Ahora te va a aparecer un texto en pantalla. Prueba a leer este texto. Estoy seguro de que si no tienes dislexia lo estás leyendo de forma completamente normal, perfectamente. Pero, ¿cómo leería este texto una persona con dislexia? Prueba a leerlo otra vez. ¿Te sorprende? Imagino que te estarás preguntando ¿cómo lo hacen? ¿Cómo entienden el texto si faltan buena parte de las palabras? A estas personas solo les aportan información las palabras que se pueden representar visualmente, como por ejemplo una manzana, un balón, una mesa. Se imaginan en su mente la fruta o el objeto en cuestión. En cambio, palabras como un, la, por, es decir, palabras como los determinantes o las conjunciones, no tienen esa representación visual y por tanto no les aporta ningún tipo de información útil para su tarea de lectura. Entonces, ¿qué hacen ante este problema? Interpretan las palabras que les aportan información en el contexto de la oración y entienden así su significado, pero para ello hace falta mucho entrenamiento. Cuando son niños, muchas de las terapias consisten simplemente en hacerles leer en voz alta para que puedan así identificar todas las dificultades que hemos comentado sobre la dislexia de tipo fonológico y superficial y que puedan incidir sobre ellas para, por un lado, aumentar su vocabulario conocido y, para otro lado, automatizar estrategias que les ayuden a ser conscientes de sus errores y así poder autocorregirse. Llegados a este punto, espero haberte aportado más claridad sobre este tema
y que te haya sido de utilidad la información proporcionada. Recuerda que puedes guardar este vídeo para verlo siempre que quieras y compartir tanto el artículo como el vídeo a cualquier compañero de trabajo o familiar. Ahora solo te queda seguir leyendo este artículo de Cedario para que puedas descargar las actividades de la Iglesia que te hemos preparado y le saques el mayor rendimiento.